Hola, hoy vamos a continuar con las clases juntas de tercero A, tercero B y cuarto A, pero es el último día que vamos a ir en paralelo porque a partir de mañana vamos a ver ejercicios, entonces hay que ir a cada libro de tercero, de cuarto, ¿vale? Por separado. Entonces vamos a volver a separar los temarios, ¿vale? Bueno, entonces lo primero, a los alumnos de cuarto A todavía no os he acusado el recibo de los ejercicios, ¿vale? Aunque los he recibido y los he mirado. Algunos habéis trabajado, de hecho, muy bien, ¿vale? Habéis mandado muy bien los ejercicios y lo he tenido en cuenta a la hora de hacer la evaluación. Os ha contado bastante, particularmente algunas personas que me habéis mandado montones de ejercicios, incluso los que no os he pedido. Bueno, ya hablaremos de cómo recibir las notas y eso mañana, ¿vale? Porque se les manda a vuestros padres, tenéis también instrucciones a lo largo de la página web, se hace telemáticamente por ordenador. En todo caso, si tenéis algún problema o alguna duda, podéis escribirme en mi correo. Bueno, vamos a seguir entonces con la semejanza o la razón de semejanza y la escala. Os recuerdo muy rápido lo que habíamos visto hasta ayer, ¿vale? Simplemente semejanza quiere decir que dos figuras son idénticas salvo por el tamaño, ¿vale? Y eso es lo que se llama semejanza y se escribe usualmente con este símbolo, ¿vale? Que sean semejantes quiere decir que los ángulos son iguales, y aquí hay 30 grados, aquí también, ¿de acuerdo? Ángulos correspondientes son iguales. No olvidéis que una figura puede estar girada respecto a la otra, ¿eh? Entonces, si eso ocurre, hay que seguir con mucho cuidado las figuras. Si estos son 70 grados, pues esto también son 70 grados. Y el que falta, por supuesto, es el que suma 180 en cada caso, que son 80, ¿no? 70 más 30, 100 más 80, 180. Muy bien. Luego, entonces, figuras semejantes quiere decir ángulos iguales, mismo número de lados, y además que los lados están en regla de 3, ¿vale? Si este es 8 metros, por ejemplo, y este son 2 metros, quiere decir que si este, por ejemplo, son 12 metros, pues yo podría sacar cuánto vale este lado de aquí, llamémosle X, de varias maneras. La primera manera que vimos, la manera tipo A, digamos, es que si 8 va en 12, entonces 12 va en X y es una regla de 3 directa, ¿vale? La primera manera de sacar lados desconocidos en un par de figuras semejantes es hacer una correspondencia, ¿vale? Lado correspondiente 8 en lado correspondiente 2, como este que se corresponde con este, ¿vale? 12 en X. Por supuesto, regla de 3 directa, ya sabéis, 12 por 12 entre 8, ¿no? ¿Vale? Y esto os da 3 metros. Bien, ahora decíamos que otra manera más fácil de hacer esto, que tener que estar haciendo todo el rato reglas de 3, era recordar que cuando dos figuras son semejantes, hay una razón de proporcionalidad de una a otra, ¿vale? Es decir, un número R por el que yo puedo multiplicar cada lado para obtener los lados en el otro sitio, ¿vale? Y la pregunta es cómo encuentro yo esa razón. Y la idea era muy fácil. Si yo tengo un lado al principio y otro lado al final, lo que decíamos es que R era el lado al final, 2 metros, partido por el lado inicial, ¿vale? La idea dicha de otra manera era esta. El número R es el por el que yo multiplico, ¿no? Luego 8 por R tiene que darme 2. Entonces 8 por R da 2. Y de ahí podéis despejar la R. R es 2 entre 8. Curiosamente no siempre tiene que dar un número entero, ¿vale? Os puede dar una fracción. Esto lo podéis simplificar entre 2 y os da un cuarto. Luego la razón es un cuarto. ¿Eso quiere decir? Que cualquier longitud que tengáis aquí, si la multiplicáis por un cuarto, obtenéis la longitud aquí. Entonces, otra manera B de hallar lo que miden los otros lados era, cojo el lado de aquí, que es 12, lo multiplico por un cuarto y me da esto de aquí. 12 por un cuarto, puede parecer un poco raro multiplicar por una fracción, pero no olvidéis que es muy fácil, ¿vale? Este tiene un 1 debajo, luego es 12 por 1, 12, 4 por 1, 4, y ahora 12 entre 4, 3. ¿Vale? Incluso es más fácil, ¿vale? Una vez que tenéis este número, es facilísimo, aunque sea una fracción. Todo el mundo sabe multiplicar por una fracción. ¿Sí? Y además lo bonito de tener la R es que entonces yo también sé cómo encontrar la manera de llegar de vuelta multiplicando. No hay por qué hacer regla de 3. Porque para volver lo único que hacía era tomar el inverso de R, es decir, la fracción justo al revés. Si la de arriba es un cuarto,
la de abajo es 4 entre 1, que es 4. ¿Vale? De 1/4 a 4, 1, 4. ¿Eso quiere decir? Que si yo tengo un lado aquí, si lo multiplico por 4, tengo el lado de aquí. 3 por 4, 12. 2 por 4, 8. ¿Vale? Luego, si por ejemplo este lado midiera 6 metros, bueno, 1 metro, para que sea la cosa con escala, pues 1 por 4, este mide 4 metros. Luego, teniendo la razón de proporción, ¿vale? La razón de proporcionalidad o razón de semejanza, es muy fácil pasar de una figura a la otra, sea un triángulo o sea lo que vosotros queráis, ¿vale? Y por último, habíamos dicho que las cosas se podían poner como porcentaje, ¿vale? A veces a la gente, en vez de poner la razón como un número, le gusta ponerlo como porcentaje. Y ahora, ¿cómo pasaba uno, por ejemplo, el 1/4 porcentaje? Pues eso lo vimos en el tema de porcentajes. 1/4, si lo quiero pasar a porcentaje, lo que hago es la división. 1 entre 4, pasarlo a decimal. 1 entre 4. 4 por 1, para un 4 por 2, 8, ¿no? Al 10, 2. Bajo otro 0, 4 por 5, 20, al 20, 0. 0,25. Luego, si corréis la coma a dos lugares, 0,25. Si le peguéis la patada a la coma a dos sitios, pim pam, es el 25%, ¿vale? Porque por 100 quiere decir multiplico por 100. 0,25 por 100, 25%, ¿vale? Luego, otra manera de decirlo es que para ir de este triángulo a este triángulo, todos se encogen el 25%. Y de aquí para aquí, pues 4 entre 1 lo paséis decimal, esto es 4,0, ¿no? El número 4 es 4,0. Si la razón aquí es 4 para pasar de este a este, 4 es 4,0. Luego, si como la coma a dos lugares, ¿qué tengo? 400%. Una cosa que se hace 4 veces más grande es el 400%. Una cosa que se queda igual es el 100%. ¿Vale? Entonces, otra manera que tenéis es trabajar con porcentajes. Bueno, entonces vamos a ver los ejercicios que había para hoy. Os aconsejo que hagáis los ejercicios, ¿vale? Porque cuando luego los ponga para hacer, no vais a saber hacerlo si no practicáis, ¿vale? Entonces, cuando digamos aquí que paréis, intentéis el ejercicio, lo intentáis y luego vemos cómo lo hemos resuelto en el vídeo. Y si tenemos ejercicios de un día para otro, idlos haciendo en vez de esperar a que lo resuelva yo. Tenéis que practicar. Entonces, el primer ejercicio que teníamos era este con dos triángulos. Os recuerdo cómo iba. Tengo un triángulo aquí, del que conozco dos lados y uno no. Y ahora tengo otro triángulo que es semejante, misma forma, distinto tamaño. Y en este no conozco justo los dos que se corresponden aquí, pero sí que conozco este. Entonces, fijaos que si quisiera hacerlo por regla de 3 no podría, porque este lado va en este y no lo conozco. Y este va en este y no lo conozco, ¿vale? Y este, que no lo conozco, va en este. Si quisiera hacerlo con regla de 3, ¿qué diría? 15 va en X, ¿no? 15 va en X, por ejemplo, como Z va en 8. No puedo sacar nada porque hay dos números que no conozco, ¿vale? ¿Os dais cuenta? ¿Quién es, por ejemplo, este de aquí? Esto por esto entre esto, 15 por 8 entre Z, no puedo hacerlo, ¿vale? Luego entonces, en este caso no podéis hacer el método de la regla de 3. Tienen que darnos algo más para poder pasar de un triángulo a otro. ¿Qué es lo que nos están dando? ¿Qué? La razón de semejanza es del 40%. Entonces, vamos a hacerlo aquí aparte para entender las cosas. Si la razón de semejanza es del 40%, lo que tenéis que hacer es pasar 40% a fracción, ¿vale? Pues uno trabaja siempre más cómodo en fracción, que es 4 décimos. Y 4 décimos lo puedo simplificar entre 2 y me da 2 quintos. ¿Vale? Luego la razón, escrita no como porcentaje, sino como fracción, es 2 quintos. Luego lo que me están diciendo aquí es que cualquier medida que yo tenga aquí, si la multiplico por 2 quintos, tengo la medida aquí. ¿Y cuál será la medida en el otro sentido? Pues la fracción inversa. El número S va a ser 5 medios. En vez de 2 entre 5, 5 entre 2. ¿Vale? Y con esto ya puedo pasar de un lado para otro como a mí me dé la gana. Por ejemplo, vamos a ponerlo en azul. Si aquí tengo 15 centímetros, ¿qué es lo que voy a tener en la X? Pues la X, ¿qué va a ser? 15 centímetros por
la razón de semejanza para pasar de esta figura a esta, que es 2/5, pues multiplico por 2/5. ¿Vale? Es una tontería. 15 por 2, 30, 5 por 1, 5, 30 entre 5, 6 centímetros. Estos son 6 centímetros. ¿Vale? Muy fácil. Y en verde, por ejemplo, vamos a poner ya muchas más líneas. 20 centímetros, ¿en quién va? En Y, ¿no? Luego entonces, 20 por 2/5 es Y. Y es 20 entre 1, ¿vale? Por 2/5. Multiplicáis, no olvidéis que las fracciones se multiplican para adelante, ¿no? Vale. 20 por 2, 40. 5 por 1, 5. Y ahora, 40 entre 5, ¿esta división la puedo hacer? Sí, 40 entre 5, 8 centímetros, ¿vale? Y vamos a poner, por ejemplo, en rojo la Z y el 8. Fijaos aquí, el que conozco es este, luego yo tengo que pasar del que conozco al que no conozco, ¿no? Yo sé cuánto vale en el pequeño y quiero saber cuánto vale en el grande. Luego, ¿cómo hago? Multiplico por, no por 2/5, sino por 5/2, ¿vale? Entonces, ¿quién es Z? Es una tontería, ¿vale? Simplemente es multiplicar para un lado o para otro. Pues 8 por 5/2. ¿Cómo multiplico una fracción por un número? Le ponéis el 1 debajo y multiplicáis para adelante. 8 por 5, 40. 2 por 1, 2. 40 entre 20. 20 centímetros. ¿De acuerdo? Luego estos son 20 centímetros. Vale. Bueno, y un último detalle. ¿Qué pasaría si yo quisiera poner esto como porcentaje, como os he hecho aquí? ¿Cómo se hace eso? Pues muy fácil. Para pasar, vamos a ponerlo en negro, ¿vale? 5/2 a porcentaje. Hago la división, ¿vale? 2 por 2, 4, ¿no? Al 5, 1. Cojo una coma, 0. 2 por 5, 10, al 10, 0. Luego 5/2 es 2,5, ¿vale? Para pasar a porcentaje desde decimal, 2 saltos de coma, 1 y 2, ¿no? Esto es un 0. Luego que tengo 250%. Se ha hecho el 250% de lo que era, es decir, 2,5 veces más grande, 2 veces y media, ¿vale? Y aquí tenéis el problema completamente resuelto. Ya sabéis lo que miden. Los lados que no conocías, 6, 8 y 20, ¿vale? Curiosamente, este es 20 y este es 20. Este es 8 y este es 8, ¿no? ¿Vale? Eran iguales. Para pasar de aquí a aquí multiplico por 2/5, que es lo mismo que el 40%, ¿vale? 2/5 y 40% es lo mismo. Y para pasar de aquí a aquí es lo contrario. Si era 2/5, 5/2. ¿Y 5/2 qué porcentaje es? 250%, porque 5/2 hacéis la división, lo pasáis a decimal, y ahora para decimal, para pasarlo a porcentaje, corréis la coma 2 lugares. 250%, ¿vale? Luego, este triangulito de aquí es 2 veces y media más pequeño que este. ¿Vale? Nada más. Vamos a por el otro. En el otro lo que teníamos era esto. Hay un triángulo que conozco perfectamente, que es este de aquí. Y ahora, tengo otro semejante que es el 50% de este. ¿Vale? Es decir, cada lado aquí es el 50% de los lados aquí. 50% es la mitad, ¿no? ¿Vale? Y ahora tengo otro triángulo todavía más pequeño que es la mitad que este. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto mide este? ¿Y cuál es la razón? Y ahora este ejercicio es facilísimo. Si esto es el 50%, ¿vale? No olvidéis que 50% es lo mismo que 50 entre 100, ¿no? Os podéis llevar un 0, son 5 décimos, y ahora 5 décimos si dividís por 5 arriba y abajo es 5 entre 1, 5 y 5 entre 10, 2, ¿vale? Lo que están diciendo es que es la mitad. Vale, entonces, es tan fácil como si esto es 8, aquí es 4, ¿vale? Es la mitad, 4. 8 por un medio es 4, 4 metros. 12 entre 2, es decir, 12 por un medio, 12 por 1, 12 entre 2, 6. 6 metros. ¿Vale? Y uno más grande. 54 por un medio, lo mismo que 54 por 1 entre 2. 54 entre 2, 27. Y ahora otra vez.
Este de aquí es el 50%, que es lo mismo, ¿no? Luego entonces, la mitad también, ¿vale? Luego multiplico por un medio. Multiplicar por un medio es lo mismo que dividir por 2, porque multiplico por 1, divido por 2, ¿vale? Bueno, pues entonces, 4 por un medio, que es 4 entre 2, 2. 6 por un medio, 6 por 1, 6 entre 2, 3. ¿Vale? Y 27 por un medio, ¿vale? Es 27 entre 2. Ahora 27 entre 2 no da exacto, ¿vale? Vamos a hacerlo con decimales. 2 por 1, 2, al 2, 0. 2 por 3, 6, al 7, 1. Y 2 por 5, 10, 13,5 metros. ¿Vale? Esas son las medidas del triángulo pequeño. Y ahora, como el triángulo grande tiene la misma forma que el triángulo pequeño, la pregunta es, si yo quisiera pasar directamente de uno a otro sin tener que empezar haciendo estos dos pasos, ¿por qué número tendría que multiplicar? ¿Y qué porcentaje es? Entonces, la cosa es muy fácil. Si os acordáis, ¿qué es lo que tenía que hacer? 8 por un número R me da 2, ¿no? Porque 8 por el número que busco da 2. 12 por el número que busco da 3. Y 54 por el número que busco da 13,5. Coged por ejemplo el 8. 8 por algo da 2, ¿no? Entonces es 8 por el número que busco da 2, ¿vale? Porque el de 8 va en 2. Al pasar directamente de uno a otro. ¿Quién es R? El 8 lo dividís, ¿no? Luego es 2 octavos. Ahora, esto lo podéis poner como un cuarto, ¿vale? Esto era evidente desde el principio, ¿vale? Una figura que es la mitad de la mitad, que es la cuarta parte, ¿vale? 8 entre 4, 2. 12 entre 4, 3. 54 entre 4, 13,5. Y si quiero pasar un cuarto a porcentaje, ¿qué es lo que hago? Divido 1 entre 4, ¿vale? 0, 4 por 2, 8, lo acabamos de hacer hace un ratillo. Al 10, 2, 0, 4 por 5, 20. Es un 25% si corro la coma 2 lugares. ¿Vale? Si reducí 2 veces al 50%, equivale a reducir una sola vez al 25%. Una completa tontería. Vale, estos eran los ejercicios de ayer. Si quisierais volver hacia atrás, aunque esto no lo preguntan en el ejercicio, si para ir de aquí a aquí multiplico, divido por 2, porque multiplico por un medio, para ir de aquí, ¿qué hago? Es el doble, ¿no? Multiplico por 2. Luego aquí la razón sería por 2, ¿vale? O lo que es lo mismo, el 200%, ¿vale? Y para venir de aquí a aquí, pues multiplico también por 2, que es el 200%, ¿no? Y entonces, si quisiera dar el salto directamente de aquí a aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? 2 por 2, multiplico por 4, que es lo mismo que el 400%, ¿vale? O sea, no tiene nada. En el sentido opuesto es multiplicar por el inverso. Si aquí es un medio, aquí 2. Si aquí es un medio, aquí 2. Si aquí es por un cuarto, aquí es por 4. ¿Vale? Y si aquí es por 4, aquí es un cuarto. ¿De acuerdo? Entonces, la razón de semejanza no tiene ningún problema. Es una manera quizá más rápida que tener que andar haciendo montones de reglas de 3. Y fijaos que yo puedo hacer eso entonces saltando de figura en figura. ¿Vale? Si aquí tengo una razón y aquí tengo otra razón, para ir de una a otra es multiplico las dos razones, ¿vale? Una por otra. Si esto fuera un medio y esto fuera un tercio, esto sería un medio por un tercio, un sexto, ¿vale? Si esto fuera el doble y esto fuera el triple, esto sería 2 por 3, 6 veces más, ¿vale? Simplemente multiplicáis las razones de semejanza. Por eso las razones de semejanza son tan útiles, porque puedo hacer montones de saltos de figuras simplemente multiplicando números. No te van a andar haciendo una regla de 3 y luego otra regla de 3, ¿vale? Muy bien. Entonces vamos a por otra idea que es muy importante, que es otra vez volver a decir lo mismo, que es la escala, pero que se utiliza mucho en mapa. Escala. A ver, esto es otra vez exactamente lo mismo, ¿vale? Pero se utiliza mucho sobre todo en geografía y cosas por el estilo. La idea viene a ser la siguiente. En los mapas y en los planos se utiliza la semejanza, ¿vale? Porque a fin de cuentas, ¿qué es un mapa o un plano? Es un dibujo
de un objeto o de un lugar, ¿vale?, que es semejante al original. Semejante en sentido matemático, ¿vale? En sentido cotidiano, semejante es que se parece, ¿vale? Cuando se dice en matemáticas que es semejante, quiere decir misma forma, distinto tamaño, ¿vale? A ver, y no hay que ser muy listo, ¿no? La cuestión es, imaginaos que yo vivo, pues no sé, tengo una casa en el campo o algo por el estilo. Tengo mi casa en el campo. Aquí tengo un árbol, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, está una piscina. Entonces la cuestión es, esto mismo que estoy poniendo no es la realidad, Pero vamos, imaginaos que esto fuera una representación más o menos apropiada de mi casa y todo eso, ¿vale? Entonces esto es la realidad. Aquí es donde una persona vive, por ejemplo. Entonces, si yo quiero decirle a un amigo mío, pues cómo llegar a este sitio, o si yo quiero hacer unas obras o lo que sea, voy a tener que escribir todo lo que hay que hacer en una hoja de papel, ¿no? Entonces, usualmente la gente lo que hace es un plano o un mapa. La diferencia entre un plano o un mapa no es muy grande. Usualmente un plano es un mapa de una cosa pequeña, ¿vale? Cuando habláis de España, habláis de un mapa. Cuando habláis de vuestra casa o de algo, pues por ejemplo, como esto, mi casa y sus alrededores, un sitio no muy grande, incluso de una ciudad, se dice un plano, ¿vale? Plano es para cosas más pequeñas, usualmente mapa es para cosas grandes. Entonces yo cuando quiero hacer un plano de mi casa, por ejemplo, porque quiero hacer una plantación o modificar mi jardín, lo que hago es coger una hoja de papel y dibujo exactamente todo igual, pero que quepa en la hoja de papel, ¿no? ¿Vale? Pero hago exactamente lo mismo, pongo las cosas en el mismo sitio y con la misma orientación. No cambio los ángulos, no cambio las formas, pero esto cabe en una hoja de papel. A lo mejor esta hoja de papel de aquí a aquí son, ¿qué? 30 centímetros, ¿vale? Y de aquí a aquí son pues 20 centímetros, ¿vale? Estoy metiendo, conservando las proporciones, lo que en la realidad a lo mejor son 100 metros de ancho, ¿vale? O digamos 90 metros de ancho, y 80 metros de, ¿no? 60 metros de largo, por ejemplo, lo estoy metiendo en una hoja de papel que es mucho más pequeña. La idea es, lo importante es que esta casa tenga la misma forma que esta casa de aquí, aunque sea más pequeña, que este árbol tenga la misma, ¿vale? Y todo eso. Entonces, imaginaos, por ejemplo, una pregunta muy sencilla, que la distancia en la realidad de la piscina a mi casa sean 12 metros. Y que la distancia en el mapa, por ejemplo, sean 6 centímetros. ¿Vale? Entonces, en el mapa, ¿a qué distancia tengo que poner o tengo que dibujar el árbol? Si yo sé que en la realidad esta distancia de aquí, por ejemplo, es de 8 metros. Vamos a poner pues 15 metros, ¿vale? Para poner un número más redondo, 15 metros. ¿Vale? Imaginad que estoy haciendo el mapa de mi casa, ¿vale? Y que en mi casa yo he puesto de aquí a aquí 6 centímetros. La pregunta es, entonces, ¿a qué distancia tengo que poner yo el árbol? ¿A qué distancia dibujo este árbol? Para que la cosa esté bien proporcionada. Bueno, entonces, ¿cuál es siempre la idea que hay detrás de un mapa? Que los mapas y la realidad son semejantes. Y si los mapas y la realidad son semejantes, quiere decir que, por supuesto, los ángulos son iguales, ¿no? Quiere decir que si estas tres cosas están alineadas, yo no puedo poner en la piscina la casa alineada y el árbol ponerlo aquí, ¿vale? Porque eso no conserva la forma, ¿no? Si estas tres cosas están en línea en la realidad, tienen que estar en línea en el mapa, ¿vale? Luego hay que conservar los ángulos, hay que conservar la cantidad de cosas, ¿no? Tres cosas. Y aparte, si son semejantes, ¿qué otra cosa ocurre? Que esto es a esto, como esto de aquí es a esto de aquí, ¿de acuerdo? Luego entonces es muy fácil. ¿A qué distancia está la casa del árbol en el mapa? Pues 12 metros van en 6 centímetros, como 15 metros van en X, ¿no? 12 va en 6, ¿vale? Como 15 va en X. Luego, ¿quién es X? Una vez más, esto es un poco incómodo, ¿no? 15 por 6 entre 12, ¿vale? Y si lo hacéis con cuidado, esto os da 7,5 centímetros, 7 centímetros y medio.
Luego entonces tengo que poner en el mapa a 7 centímetros y medio, ¿vale?, el árbol de la casa. Luego en el fondo, los mapas y las escalas, cuando uno trabaja con mapas y planos, está haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Lo que pasa es que en vez de hacerlo con triángulos y cosas por el estilo, lo hacéis con ideas, ¿vale?, de geografía o de posiciones. Ahora, muy importante, a la gente no le gusta hacer innecesariamente reglas de 3, eso por un lado, ¿vale? Y por otro lado, los mapas están hechos para que trabaje con ellos gente de todos los países, ¿vale? Y entonces, usualmente no os ponen ejemplos de metros ni de cosas por el estilo, ¿vale?, sino que se trabaja en cualquier tipo de unidades. Entonces la gente, vais a ver que en un mapa, cuando os lo ponen, os ponen una cosa que se llama la escala del mapa, usualmente debajo, con una serie de líneas, ¿vale? Y cuando os ponen la escala os ponen cosas del estilo de... Bueno, eso se hace en el mapa, claro, no en la realidad, perdonad. Aquí, ¿vale? Suelen poner algo así como escala. Y ahora, muchas veces veréis que os ponen primero ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, os dirán aquí, esto por ejemplo es 1 metro, que es una manera de poner la escala. En algunos mapas se pone eso, en otros no, Y muchas otras veces, y esto sí que se hace en todos los mapas, es que os ponen 1, por ejemplo, pues 300 o 1 3000 o algo por el estilo, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir que pongan un mapa a escala 1 300, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Vale, entonces vamos a ver exactamente lo que es la escala de un mapa. Veréis que muchas veces a la gente no le resulta cómodo eso de andar haciendo reglas de 3. Esto equivale a 1 metro o cosas por el estilo, sino que es mucho mejor medir yo las distancias en el mapa y luego utilizar lo que se llama la escala del mapa para saber cuánto van las cosas en la realidad, y al revés. Si yo sé cuánto van las cosas en la realidad y conozco la escala del mapa, saco cuánto valen las cosas aquí, ¿vale? Y la idea de escala es una auténtica tontería y es muy sencilla, ¿vale? Entonces, ¿qué es la escala en un mapa? La escala en un mapa se escribe como una pareja de números separados por 2 puntos, ¿vale? Es decir, separados por 2 puntos. Y la idea es, el primer número corresponde al mapa y el segundo número a la realidad, usando las mismas unidades. Vamos a ver. Una vez más, escribir las cosas suele ser más largo que entender las ideas, ¿vale? Entonces, la escala en un mapa. Cuando tengo un mapa, vamos a pintar aquí un mapa y vamos a pintar la realidad, ¿vale? Tengo por aquí un mapa. Un mapa es una hoja de papel con un dibujo encima, simplemente, ¿vale? Entonces, imaginaos que tengo un mapa de mi ciudad. Esta es mi casa, por ejemplo, vista desde arriba. Esto es mi calle. Entonces hay un montón de casas en paralelo. Y por ejemplo, digamos que por aquí está el mercado, ¿vale? Esto es mi casa y esto es el mercado. Y el típico mapa tiene, por ejemplo, una escala. Siempre hay que ponerla, es obligatorio, ¿vale? Por ejemplo, digamos que es 1 3000. Entonces, ¿qué quiere decir este 1 3000? Pues este 1 3000 lo que está haciendo es regalaros la regla de 3 que tenéis que hacer para salir del mapa, ¿vale? Lo que me está diciendo es que si yo tengo aquí la realidad, ¿vale? La realidad que tendré, pues mi casa, las demás casas no, de mi calle, y por ejemplo el mercado aquí, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Lo que me están diciendo es que para medir, para pasar de aquí a aquí, ¿vale? Porque esto es son dos figuras semejantes, no lo olvidéis. La regla de 3 que tengo que hacer es 1 es a 3000. ¿Cómo? Cualquier cosa que yo mida en el mapa, ¿vale? Lo que yo mido, ¿vale? Es a X. ¿Vale? Entonces la escala es una auténtica estupidez. Lo que me está diciendo es
como lo que yo quiera, va en X. Nos están dando la primera parte, ¿eh?, de la regla de 3. Esto va en esto, como tal. Y ahora no lo olvidéis, el primero siempre es mapa, ¿vale? 1 en el mapa son 3000 en la realidad. En la escala 1, 3000. ¿Vale? Eso es la idea de escala, simplemente. Y os los ponéis separados por 2 puntos para que no, ¿vale? 1 en el mapa, 3000 en la realidad. Otra manera de pensar en la escala, por supuesto, es que si yo tengo aquí... Minuto, por favor. Así, muy bien. Que si yo tengo 1 en el mapa, ¿vale? Son 3000 en la realidad. Luego, si yo tengo 1 aquí, ¿vale? Un cuadradito aquí, ¿vale? En la realidad tendré 3000 como esos uno detrás de otro, ¿vale? Que será mucho más grande, ¿eh? Si aquí tengo uno como este, aquí tendré 3000 como este seguidos, ¿vale? Pero ni siquiera vamos a utilizar esa idea. Entonces, la idea clave. ¿Qué es la escala entonces en un mapa? Pues es una pareja de números, ¿vale? Son 2 números, ¿eh? Una pareja de números separados por 2 puntos. Un número y otro número. El primer número corresponde al mapa, os estoy diciendo una cosa en el mapa, y el segundo corresponde a la realidad. Son 3000 en la realidad, ¿vale? Y eso sí, utilizando las mismas unidades. No como en el ejemplo anterior, ¿vale? Si os acordáis del ejemplo anterior, teníamos metros aquí, centímetros aquí, ¿vale? Entonces, cuando tenéis la escala, no es con distintas unidades. Lo que me están diciendo es, un centímetro aquí son 3000 centímetros aquí. Un kilómetro aquí son 3000 kilómetros aquí. Un pie aquí son 3000 pies aquí, ¿vale? Lo bonito de la escala es que vale para cualquier cosa, ¿eh?, de medir, para cualquier manera de medir, de cualquier país, ¿vale? Simple que utilice las mismas unidades en los dos lados. ¿De acuerdo? Entonces, por ver un ejemplo de cómo se utiliza la escala, estas son ideas muy sencillas, ¿eh? Hay gente que se complica mucho con esto, pero no tiene nada. Imaginad que yo tengo el mapa, ¿vale? Y quiero saber qué distancia hay de mi casa al mercado, ¿vale? Quiero saber cuál es esta distancia, pero en la realidad, ¿vale? Entonces, no me cuesta nada con mi mapa medir con una regla cuánto es esto. Imaginaos que aquí me salen 25 centímetros, por ejemplo, ¿vale? Mido mi mapa y tengo que, sobre el mapa de mi casa al mercado, y 25 centímetros. Entonces, ¿cuál es la distancia en el mundo real de mi casa al mercado? Pues si en el mapa 1 equivale a 3000, eso me lo dice la escala, ¿vale? Pues 25 centímetros equivalen a... Y ahora, muy importante, aquí también son centímetros, ¿vale? No lo olvidéis nunca. Cuando uno trabaja con escalas, las unidades son las mismas. Luego el resultado lo voy a tener en centímetros, ¿vale? Esto es muy importante. Muy bien. Entonces vamos a ver cuánto es eso. Y ahora simplemente hacer la regla de 3. ¿Quién es X? Pues 25 por 3000 partido por 1. Bien, este es el motivo por el que muchas veces vais a ver que a la gente le gusta poner un 1 en uno de los dos lados, ¿vale?, de la escala. 1 3000, 1 2000, 1 cada. ¿Por qué? Porque cuando hacéis la división, dividís por 1. Entonces poner un 1 aquí es muy cómodo porque esto sale directo, ¿vale? Entonces, ¿cuánto es 25 por 3000? Pues esto ya es muy fácil. 25 por 3 son 75, ¿vale? Y además con 3 ceros, 75.000. Y ahora, el gran problema de utilizar escalas y todo eso, ¿vale? Es que, como yo tenía centímetros al empezar, tengo centímetros al acabar. Pero claro, 25 centímetros en el mapa es muy razonable, ¿vale? Pero en la realidad, estos son 75.000 centímetros, ¿vale? Y uno no mide la distancia de su casa a un edificio, que esté lejos, en centímetros. Luego el resultado tenéis que convertirlo a unas unidades más cómodas. No olvidéis que de centímetros, ¿vale? En fin, vamos a revisarlo, aunque esto lo vimos por ahí atrás, ¿vale? Uno siempre traduce a una escala que sea cómoda, ¿vale? Típicamente el metro suele ser cómodo para todo, a menos que sean distancias ya muy grandes. Por supuesto sabéis que las escalas de medida, ¿no?, son milímetro, centímetro, ¿no?, decímetro, metro, decámetro, hectómetro, kilómetro, ¿no? Entonces ahí me dicen que tengo 75.000 centímetros. Yo cada vez que subo divido por 10, ¿no? Luego tengo 7.500 decímetros, que son 750
metros. 750 metros es un número cómodo, sí, ¿no? 3/4 de kilómetro, pues lo dejamos aquí. Son 750 metros. La distancia de el mercado a mi casa son 750 metros, ¿vale? Entonces las escalas son facilísimas de usar. 1, 3000, lo que tengo en el mapa, lo que es aquí, ¿vale? Imaginaos que yo sé que la distancia, por ejemplo, de mi casa en la realidad a un parque que me gusta, que está aquí, ¿vale? Cierto parque. Cuando pego un paseo en la realidad, estos son 300 metros. ¿Vale? Y resulta que este parque no sale en el mapa. Porque es muy pequeño, o porque se olvidaron de ponerlo, o porque el mapa es muy viejo. Entonces yo quiero poner ese punto en mi mapa para acordarme de ese sitio, porque me gusta ese parque y quiero marcarlo en mi mapa. ¿Dónde tengo que poner yo en mi mapa exactamente ese parque para que esté bien puesto? Pues la idea es exactamente igual. Yo sé que la escala es 1, 3000. Luego una cosa en el mapa son 3000 en la realidad, ¿no? Vale. Entonces, ahora que es lo que sé, que en la realidad tengo 300 metros, ¿no? Luego 300 metros reales serán X metros aquí. Fijaos que son siempre mismas unidades, ¿vale? No lo olvidéis. Si tengo metros aquí, porque las escalas no tienen unidades. Luego no cambian de una unidad a otra, ¿vale? La unidad que tengo aquí tiene que ser la misma que tengo aquí. Muy bien. Y ahora esto es muy fácil, ¿no? Porque es 300 por 1 entre 3000, ¿vale? Que es 300 por 1, 300, por eso mola tener un 1 entre 3000, ¿vale? Por supuesto, si hacéis esto, da 0,1. Es decir, 0,1 metros. Y ahora estamos en lo mismo. 0,1 metros es un tamaño muy incómodo para escribirlo en un mapa, ¿no? Luego es una buena idea pasarlo a una unidad más cómoda. Por ejemplo, si bajo una vez tengo un decímetro, que no está mal. Y si bajo otra vez tengo 10 centímetros. Luego yo sé que son 10 centímetros en el mapa. Entonces, ¿cómo localizo ese parque en mi mapa? Lo primero, fijaos que aquí tengo un ángulo, ¿no? Imaginaos que ese ángulo, en la realidad yo sé que son 30 grados, ¿vale? Entonces cojo un transportador graduado y en mi mapa pinto un ángulo de 30 grados, cosa fácil, ¿eh? Con un transportador. Porque los ángulos en el mapa y en la realidad tienen que ser iguales, porque son figuras semejantes, ¿vale? Entonces ya sé en qué dirección tengo que irme para ir hacia el parque. Y ahora, sobre el mapa, ¿qué distancia tengo que tomar? Pues 10 centímetros. Después de haber encontrado esta línea con mi transportador, mido aquí 10 centímetros, ¿vale? Y 10 centímetros es la distancia a la que tengo que moverme por el mapa para marcar el parque, ¿vale? Aquí está el parque sobre mi mapa. Vale, entonces resumiendo, cuando tenéis la escala, 1, 3000, sacar algo del mapa para afuera está tirado este por este entre este, ¿vale? Y cuando tenéis algo en la realidad, meterlo en el mapa está tirado este por este entre este. Y veréis que típicamente en todas las escalas o ponen el 1 aquí o ponen el 1 aquí para que sea muy fácil o multiplicar o dividir según lo que me toque hacer, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí era multiplicar por 1, en el otro era dividir por 1. Ese es el motivo por el que a la gente le gusta poner el 1 siempre en las escalas de los mapas, es más intuitivo. Entonces, sobre los mapas, hay 3 ejercicios que típicamente podéis hacer, ¿vale? El primer ejercicio es, me dan un mapa con su escala, me dicen lo que mide una cosa en el mapa y quiero saber cuánto mide en la realidad. Típico ejercicio de mapas, ¿vale? Otro problema muy típico es, yo sé lo que mide algo en la realidad, ¿vale? Y quiero meterlo en el mapa, que es lo que hemos hecho aquí. Y hay un tercer problema muy curioso, que es, yo tengo un mapa del que no conozco la escala. ¿Cómo averiguo la escala de mi mapa? ¿De acuerdo? Entonces vamos a verlo en un momentillo. 3 problemas. Ahora vamos a intentar que estos problemas los vayáis haciendo vosotros, ¿vale? Antes de que los haga yo, ¿vale? Entonces cada vez que ponga un problema, parad a ver si podéis hacerlo vosotros, ¿vale? Vamos allá. Problema 1. Y luego veremos algunos ejemplos interesantes, ¿vale? Porque las escalas, aunque son cosas muy sencillas y que se preguntan en muchos exámenes de acceso a módulos y tal, a la gente le confunden y no hay motivo para que le confundas. Estos son tonterías, ¿eh? Y está por todos lados.
Entonces, problema, ¿vale? 1. Entonces, tengo un mapa a escala uno, por ejemplo, 50.000. Atención, solo con ver la escala, este mapa, resulta que 1 centímetro en mis mapas son 50.000 centímetros, ¿vale? En la realidad, 50.000 centímetros dividido por 100 son 500 metros, ¿vale? Es decir, que en este mapa, 1 centímetro, que a lo mejor es esto, en el mundo real son 500 metros, ¿vale? Luego es un mapa de una zona grande que os podéis imaginar. La escala 1, 50.000 se suele utilizar para mapas pues de ayuntamientos y cosas por el estilo. Si miráis en internet veréis montones de mapas como este. Bueno, entonces, digamos que de mi pueblo al de al lado, ahí en el mapa, por ejemplo, 12 centímetros. ¿A qué distancia está el pueblo en la realidad, no? Yo tengo el mapa y antes de hacer el viaje a pata, por ejemplo, o antes de hacer una ruta en bicicleta, miro la distancia en el mapa, ¿vale? Entonces, sabiendo que en el mapa la distancia entre los dos pueblos es de 12 centímetros, ¿a qué distancia real está ese pueblo vecino? ¿Vale la pena ir andando, cojo la bicicleta o cojo el coche? ¿De acuerdo? Si hacéis algún curso de orientación veréis que las cosas son iguales. Os dan un mapa de una zona y os piden que calculéis la distancia. Entonces, por favor, intentad hacerlo, pausad el ordenador, ¿vale? Y a ver si os sale. Y ahora lo hacemos. Muy bien. Entonces, la cuestión es muy sencilla. De todas maneras vamos a hacer un dibujo, ¿vale? Muchas veces un dibujo ayuda a aclararse las ideas. Este es mi mapa. Y en mi mapa en la esquina de abajo pone 1, 2 puntos, 50.000. Mi pueblo está, por ejemplo, aquí. Este soy yo. Y por otro lado hay aquí un pueblo vecino, ¿vale? Vamos a llamarle P. Y lo que nos están diciendo es que por el camino más recto o lo que sea, de ahí a ahí, yo cojo eso, lo mido con la regla en mi casa y me da 12 centímetros. Entonces la pregunta es, ¿qué distancia hay en el mundo real? ¿Vale? En el mundo real está aquí mi pueblo, y aquí está el otro pueblo. ¿Vale? Yo sé que las dos cosas son reales, son semejantes, ¿vale? Tienen misma forma, distinto tamaño. Entonces la pregunta es, ¿qué distancia real hay de uno a otro, no? Y ahora la cuestión es inmediata, ¿vale? Cuando os dan la escala, os están dando la primera parte de la regla de 3. Una cosa en el mapa, son 50.000 cosas en la realidad. De las que sean, ¿vale? Entonces mis 12 centímetros serán X centímetros en el otro, ¿vale? Por supuesto, ¿quién va a ser X? Pues muy sencillo, ¿no? 12 por 50.000 entre 1. Esa es la ventaja de tener 1. Luego esto es 12 por 50.000. Ahora, si lo hacéis es rápidamente, 12 por 5 es 60, y esos 4 ceros que tienen 5 también pasan por aquí, 1, 2, 3, 4. Y ahora la pregunta es, ¿en qué unidades está esto? No olvidéis nunca que la escala no altera las unidades, luego estos son centímetros. Como os podéis imaginar, estos son muchos centímetros, ¿no? Y ahora la idea es, si yo me como 2 ceros, ¡bom, bom!, estoy en metros, ¿vale? Pero todavía tengo 6.000 metros, ¿no? Entonces vas a comer los 3 ceros, que son 1.000, y tengo 6 kilómetros, ¿vale? Luego entonces estos son 6 kilómetros. El pueblo está a 6 kilómetros en el mundo real. ¿De acuerdo? Entonces, otro problema, al revés. Yo tengo en mi casa un mapa de mi provincia, ¿de acuerdo? Que es de escala, por ejemplo, a escala, como es de mi provincia, tiene que ser una escala muy grande, ¿vale? Por ejemplo, 1, 200.000. ¿Vale? Entonces, yo me di un paseo con el coche, ¿vale? Y dando un paseo con el coche, encontré
un bosque, por ejemplo, que me gustó, ¿vale? Dando un paseo por el bosque, por el coche al azar, encontré un bosque, por ejemplo, a 60 kilómetros en línea recta de mi casa, ¿vale? Sé que hay un bosque a 60 kilómetros al norte de mi casa, ¿eh? Al norte de mi casa. Y quiero saber cuál es el nombre de ese bosque. Entonces quiero mirarlo en mi mapa. Entonces la pregunta es, ¿dónde está ese bosque en mi mapa? Esto quizás sea mejor hacerlo, pero bueno, ¿vale? Entonces el problema es, tenéis un mapa a escala 1/200.000, ¿de acuerdo? Es un mapa ya provincial, ¿vale? Una escala 1/200.000 es muy muy grande. Un centímetro que equivale nada menos que a 2 kilómetros, ¿eh? En este mapa. Entonces encontré un bosque a 60 kilómetros al norte de mi casa, ¿vale? Yendo con mi coche me di cuenta que había recorrido 60 kilómetros para ir hacia el norte, ¿vale? Antes de llegar al bosque. Entonces vuelvo a mi casa y quiero mirar justamente cómo se llama ese bosque en el mapa. Y ahora hay que localizarlo bien porque a lo mejor hay varios bosques alrededor. Yo quiero encontrar justo el mío, ¿vale? Entonces quiero con una regla localizar el mío. Entonces pasadlo por favor a ver si os sale, debería saliros, ¿eh? Porque estos dos problemas son muy fáciles. Es más interesante el que vamos a ver a continuación. Bien, vamos a por ello, ¿vale? Entonces lo de siempre. La situación que tengo ahora es, tengo aquí mi mapa. Y en mi mapa me dicen claramente que la escala es 1/200.000, ¿vale? 200 y 3 ceros. 1, 2, 3. Y ahora, yo sé que aquí mi casa está, por ejemplo, en este sitio, ¿vale? Este soy yo, mi casa. Y ahora, en la realidad, yo sé que cogí, salí de mi casa y yendo hacia el norte, una distancia de 60 kilómetros, llegué a un cierto bosque, ¿vale? Que está aquí. ¿Vale? Un bosque por aquí. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tengo que ir hacia el norte con una regla en el mapa para encontrar el punto al que fui y ponerle el nombre, ¿vale? Y ver de qué está cerca y todo eso. Bueno, pues por supuesto estas dos figuras son semejantes. Como son semejantes, yo sé que los ángulos son iguales. Luego, si aquí fui al norte, en mi mapa tengo que ir al norte también, ¿vale? Ahora la pregunta es la distancia. Y esto es, por supuesto, lo de siempre. Si una en mi mapa son 200.000 en la realidad, ¿vale? Pues 60 kilómetros. Ojo, que es aquí, ¿vale? En la realidad equivalen a X en el mapa. Y ahora, como toda regla de 3, esto por esto, entre esto, ¿vale? Luego 60 por 1, 60, entre 200.000. Y ahora, esto es buena idea hacerlo con vuestra calculadora. También se puede hacer con fracciones, sin gran problema, pero bueno, vamos a hacerlo con la calculadora, ¿vale? Entonces, introducimos en vuestra calculadora 60 entre 200.000 y os da 0, un número muy pequeño, 0, 0, 0, 3. Pero ¿qué pasa? Que esto está en kilómetros, ¿de acuerdo? Luego, es justamente lo igual que lo anterior, pero ahora es al revés, ¿vale? Porque si para pasar de centímetros a kilómetros había que dividir, comerse ceros, ¿vale? Para pasar de kilómetros a centímetros lo que hay que hacer es poner ceros, ¿de acuerdo? Entonces, para pasar de kilómetros a metros, multiplico por 1000. Multiplicar por 1000, ¿qué quiere decir? Que la coma salta 1, 2 y 3 veces, ¿vale? Luego tengo 0,3 metros. Y si ahora quiero pasar a centímetros, porque todavía tengo un número muy pequeño de metros, para pasar de metros a centímetros hay que multiplicar por 100, ¿no? Luego, 2 saltos de coma, 10, 100, ¿qué tengo? 30 centímetros, ¿de acuerdo?
Espero que esto sea fácil de entender y que sea una auténtica tontería, ¿vale? Este tipo de cosas usualmente no merecen tanto detalle y pararse tanto, salvo la primera vez que uno lo ve, que suele ser por ahí por segundo de la ESO, pero en fin. Luego mi bosque está aquí, este es mi bosque. Está a 30 centímetros. Cojo con una regla, busco algo que está a 30 centímetros al norte de mi casa y ese es el bosque que busco, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un tercer ejercicio. Y ahora, este es un ejercicio curioso, ¿vale? Imaginaos que yo tengo un mapa, pero no conozco su escala, porque el mapa está estropeado o porque el mapa me ha llegado y es un mapa raro que no tiene escala. Casi todos la tienen, pero a veces no la conocéis o a lo mejor es un plano informal o se ha borrado la escala, esas cosas ocurren, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la escala? Escala de un mapa, ¿vale? Si yo sé que dos casas que están... Ay, perdón, que sé que está un poco mal. Que están a 200 metros, en la realidad, claro, pues en el mapa están a 8 centímetros. Vamos a hacerlo más fácil, ¿de acuerdo? Vamos a decir a 5 centímetros, ¿de acuerdo? Para que sea más fácil para vosotros. Vale. ¿Cuál es la escala de un mapa? Si yo sé que dos casas que están a 200 metros en la realidad, en el mapa están a 5 centímetros, ¿vale? Entonces, este es el tercer tipo de problema. Antes de parar, fijaos en la cuestión, ¿vale? El primer tipo de problema que me pueden poner es, yo tengo un mapa, conozco la escala y conozco la distancia del mapa, y entonces la cosa es sacar la distancia del mapa, sacarla a la realidad. Este es el primer problema, ¿vale? Conozco la escala y ahora, una cosa del mapa, quiero sacarla a la realidad. El segundo problema es, conozco la distancia real, conozco la escala y entonces quiero meter esta distancia real y saber cuánto es en el mapa, ¿vale? Entonces conozco la escala y quiero meter la distancia real en el mapa. Y ahora el tercer tipo de problema es, tengo el mapa y tengo la realidad que está aquí y sé que es, ¿vale?, semejante. Entonces, en mi mapa tengo dos casas y sé que están a 5 centímetros. Y en la realidad también sé lo que ocurre, ¿vale? En la realidad las dos casas están a 200 metros. Y ahora la pregunta es, ¿quién es la escala? Lo que no sé es la escala. ¿Qué va en qué? ¿Vale? Entonces, por favor, pausadlo y a ver si podéis sacarlo, ¿eh? Una pista es que típicamente en la escala uno suele poner el 1 para que sea más cómodo en uno de los dos lados. Luego veremos en cuál de los dos lados vale la pena ponerlo. Pues pausad por favor y a ver si os sale. Bueno, vamos allá. A ver, la cosa debería ser muy fácil, ¿no? Fijaos que yo sé qué corresponde a qué del mapa a la realidad, ¿no? Yo sé que si tengo el mapa y tengo la realidad, sé que 5 centímetros van en 200 metros. Ahora, muy importante, la escala es con las mismas unidades, ¿vale? Luego tengo que pasar las dos cosas a las mismas unidades. Típicamente, lo mejor es a las unidades más pequeñas para ahorrarme decimales, ¿vale? Entonces, 200 metros lo paso a centímetros. Por supuesto, eso es multiplicar por 100, ¿no? Poner dos ceros más. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo sé que 5 centímetros van en 20.000 centímetros. Luego, entonces, la cuestión es 1 va en X, porque la escala es 1 algo, ¿vale? Luego, ¿qué es esto? 1 por 200 entre 5.
Perdón, 220.000 entre 5, ¿vale? 1 por 20.000 entre 5, ¿vale? Y esto es 4.000, porque 20 entre 5, 4, y tengo 3 ceros. Aquí ya no hay centímetros, ¿vale? La escala es 1, 4.000. Luego la escala es 1, 4.000, ¿vale? ¿De acuerdo? Como yo quiero la escala 1 algo, pues 1, 4.000. Es así de sencillo. ¿De acuerdo? Bueno, un último detalle sobre escalas. Aquí sí que la voy a escribir, ¿vale? Ojo. A veces la gente hace planos de cosas que son más pequeñas que la realidad y que el mapa. Vamos a ver, a veces se hacen planos y dibujos de cosas que son más pequeñas que el mapa o que el plano. Ahora veremos un ejemplo, ¿vale? En esos casos, la escala se pone con un 1 en la cosa más pequeña, que es la real. Vamos a ver. Veréis. Normalmente hay dos tipos de planos o de mapas, ¿vale? El primero es el que hemos visto. Yo tengo un plano, que es una cosa pequeña, ¿vale? De 10 centímetros. Y 10 centímetros, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí tengo, pues, por ejemplo, una casa y otra casa, ¿vale? Y tengo la realidad, que son la casa y la distancia a la que está, ¿vale? Entonces, este mapa, si os fijáis, el mapa es más pequeño que la realidad, ¿vale? El mapa es más pequeño que la realidad. ¿De acuerdo? Y esto es lo típico. Cuando el mapa es más pequeño que la realidad, siempre es 1, por ejemplo, 6.000, ¿vale? Se dice 1 en el mapa, 6.000 en la realidad, ¿vale? Porque una distancia en el mapa es mucho más grande cuando yo la saco a la realidad. Por decirlo así, el mapa lo que hace es encoge la realidad y la mete dentro, ¿no? Luego, una cosa que yo mido en el mapa equivale a muchas cosas en la realidad, ¿vale? Este paseo que yo lo puedo hacer con el dedo en el mapa, con la realidad tengo que moverme de mi casa para afuera, ¿vale? Muy bien. Ahora, a veces, y esto lo habéis visto, por ejemplo, en vuestros libros de biología, yo tengo una cosa que es, por ejemplo, una célula, ¿no? Con su membrana, su núcleo, sus mitocondrias y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y los orgánulos, las vacuolas y todo eso, los flagelos y todas esas historias. Muy bien. Entonces, una bacteria realmente es una cosa muy pequeña, ¿vale? Si yo la midiera, a lo mejor, una bacteria es pues 0,05 milímetros. Es una cosa muy pequeñita, son trozos de milímetro, por eso son invisibles, ¿vale? Y sin embargo, en vuestro libro de biología, cuando tenéis aquí vuestro libro, hay una foto en el libro de biología en el que viene un dibujo exacto, como el que estamos haciendo aquí, de hecho, ¿no? De la... bueno, con la misma forma, Ay, bueno, de vuestra... de vuestra célula. Vale. Y si yo viera esa foto, pues a lo mejor también tiene 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces, si os fijáis, si yo quisiera la escala como 1 algo, sería muy feo, porque lo que aquí mide 1 centímetro, en el mundo real, ¿vale? Imaginaos que en este dibujo, de aquí a aquí, hay 1 centímetro, ¿vale? Pero es que en el mundo real, eso no es 1 centímetro, son 0,05 milímetros, que son 0,0005 milímetros, ¿vale? Entonces la escala sería algo así como 0,005, ¿vale? Porque una cosa aquí, en el mundo real, es mucho más pequeña, ¿vale? Luego una cosa equivale a muy poquitas cosas, porque la realidad, la célula, es más pequeña de lo que me la están dibujando. Entonces lo que hace la gente es ponerlo al revés, ¿vale? Cuando tengáis cosas muy pequeñas, la escala se pone no así como hemos hecho, sino al revés. Lo que se dice es, una cosa medida en la célula equivale a muchas cosas
¿vale? En el mapa. Seguís teniendo el mapa y la célula real, ¿vale? Pero ahora el 1 se pone en la cosa más pequeña para que una cosa en la cosa más pequeña equivalgan a muchas en el mapa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenéis que el mapa es más grande que la realidad, lo que se hace es, se pone el 1 en lo real, el 1 en lo más pequeño, ¿vale? Y aquí lo que sea, por ejemplo 1000, ¿vale? Sin embargo, cuando el mapa es más pequeño que la realidad, se pone el 1 en lo más pequeño, 1 en el mapa, 1000 en la realidad. ¿De acuerdo? Entonces no lo olvidéis. A veces la gente hace dibujos de cosas que son más pequeñas en la realidad, por ejemplo células. Cuando uno hace dibujos de cosas que son más pequeñas en la realidad, el 1 se pone en lo más pequeño, en la cosa real, ¿vale? Una cosa medida en la célula equivale a 1000 cosas medidas, ¿vale? En la realidad, en el mapa, en otras palabras, esto es 1000 veces más grande que esto de aquí, ¿vale? Y sin embargo aquí al revés, una cosa en mi mapa equivalen a 1000 cosas en la realidad. Luego la realidad es 1000 veces más grande que el mapa, ¿vale? Para coger algo real lo encojo 1000 veces y lo meto aquí. Sin embargo aquí lo que hago con la célula es la hago 1000 veces más grande y la pinto aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces tened cuidado donde se pone el 1. El 1 siempre se pone en la cosa más pequeña, ¿vale? Entonces vamos a hacer un ejemplo final y os dejo algo para hacer en casa, ¿de acuerdo? Entonces, un ejemplo. 1. Un dibujo, ¿vale? Un diagrama de una pieza de reloj. Tiene una escala de 100, 1. Si en el diagrama un tornillo mide 2 centímetros, ¿cuánto mide en la realidad? Si queréis intentadlo, ¿vale? Y ahora lo hacemos. Bueno, entonces en este ejercicio lo que tenemos es un mapa de una pieza, ¿vale? Que es una pieza de un reloj, lo que supone que es una cosa muy pequeña, ¿vale? Imaginaos que es, por ejemplo, una especie de rueda dentada o algo parecido. Y dentro tiene un agujero para un tornillo. Y en mi mapa, en mi plano, esto sería más bien un diagrama, de aquí a aquí hay 2 centímetros. Imaginaos que yo quiero cambiar esa pieza de reloj, y entonces necesito un tornillo nuevo. Tengo que ir a una tienda y comprar un tornillo que encaje en esta pieza. Lo único que tengo es el plano de la pieza, el diagrama. Obviamente lo que no puedo hacer es comprarme un tornillo de 2 centímetros, ¿no? Porque 2 centímetros es el tamaño en el mapa. Entonces, ¿de qué tamaño tengo yo que comprarme el tornillo? Sabiendo que el diagrama de la pieza, que es lo que viene en las instrucciones de mi reloj, es de una escala 100 a 1. ¿De acuerdo? Entonces, en la realidad, el tornillo, aunque yo lo estoy pintando así, la pieza, es mucho más pequeña que en el dibujo, ¿vale? Porque el dibujo es 100 veces más grande que la realidad. Entonces, lo que realmente yo quiero es saber cuánto mide esto en la realidad para comprarme un tornillo del tamaño real. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Pues como en cualquier problema de escala. Siempre, el primer número de la escala es el mapa o el diagrama y el otro es la realidad. Lo me están diciendo que lo que mide 100 en el mapa mide 1 en la realidad. Entonces, si esto mide 2 centímetros, ¿cuánto mide esto en la realidad? Y por supuesto esto va a ser 2 por 1 entre 100, que es 0,02, ¿vale? En centímetros. Entonces, si queréis pasarlo a una medida más normal, 0,2 milímetros, ¿vale? De centímetros a milímetros es un salto de coma. Lo que necesito, un tornillo de 0,2 milímetros. Esta es la manera de saber cuánto mide una pieza cuando yo no la puedo medir en la realidad, ¿vale? Si vierais una pieza de este tamaño en vuestro reloj, es algo que es más pequeño realmente que la punta de una uña, ¿de acuerdo? Entonces yo no puedo medir esto
para saber qué tornillo tengo que comprar o qué tornillo tengo que pedir. Lo que hago es, me voy a las instrucciones del reloj, o al plano del reloj, mido en el plano y utilizando la escala calculo cuánto mide en la realidad. Entonces sé que tengo que pedir un tornillo cuya cabeza son 0,2 milímetros. ¿De acuerdo? Es así de sencillo. Entonces, rápidamente, 2 ejercicios para hacer, lo resolvemos mañana y ya quedamos listos para hacer ejercicios del libro, tanto de tercero como de cuarto. Nos queda solo por ver una pequeña parte que es el teorema de Tales, y un par de cuestiones sobre áreas, escalas y perímetros. Entonces, 2. En mi mapa, la distancia al pueblo más cercano es de 12 centímetros, mientras que en la realidad son 2,4 kilómetros. ¿Cuál es la escala del mapa? Bien, este es el típico problema en el que tenéis que saber la escala a partir de una medida real y una medida imaginaria. Pero una medida en el mapa. Y otro ejercicio, 3. También muy sencillo. Un plano de un motor está a escala 21. Si una rueda del motor tiene un diámetro de, por ejemplo, 10 milímetros, ¿cuál es su tamaño en el plano? ¿Vale? Fijaos que en el segundo problema el tamaño del mapa, el tamaño del plano, es más grande que el propio plano, es 20 veces más grande. Vale, pues este par de ejercicios sencillos y con esto queda vista la parte de escalas, ¿vale? Queda la cosa ya para hacer algún ejercicio del libro y se acabó. Venga, muchas gracias y mañana seguimos.